Ariel Barrau es economista, docente universitario y ha tenido, digamos, el privilegio o bien el desafío de afrontar en su nuevo periodo al frente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Córdoba, en estos casi 40 días, desde el 1 de julio, la experiencia de 3 ministros en el cargo, Martín Guzmán, Silvina Batakis y hoy Sergio Massa. Así que sin duda la necesidad de ir replanteando cada uno de los estudios y también de informarnos a nosotros qué puede suceder en la economía argentina tan difícil a veces de analizar y de predecir. Ariel, un gusto que estés en Los Turelos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, dada esta experiencia que has tenido en poco tiempo, tan vertiginosos, cambios de planes, etcétera, vamos a comenzar por el último plan de Massa, que algunos llaman plan primavera, porque ya estamos prácticamente encima del cambio de estación, pero que tiene que ver con este dólar soja. ¿Realmente esto nos va a traer un beneficio? ¿Va a fortalecer las reservas del Banco Central? ¿Qué podemos esperar de esto que es hoy, sin duda, la operatoria estrella que tiene el gobierno? Sí, bueno, es una medida que precisamente busca eso, ¿no? Fortalecer las reservas internacionales que están muy lejos de las metas que hay en el acuerdo con el fondo, que como decíamos el otro día, las metas estas funcionan como una guía para la economía en la medida que no hay un plan explícito más allá de estas medidas concretas que viene tomando el nuevo ministro. Entonces ahí la idea es incrementar las reservas a través de esta liquidación de dólares que probablemente iban a ocurrir en algún momento de este año, y se están adelantando esas liquidaciones con este nuevo incentivo, a diferencia de la política anterior. ¿Por qué es importante que tengamos reservas en el Banco Central en suficiente cantidad? Vos has calculado que estamos alrededor de los 3.000 millones de dólares, las reservas netas, sacado los papeles y los otros títulos que hay que se computan como reserva, pero las reservas netas, es decir, la disponibilidad que tendría el Banco Central, está en el orden de los 3.000 millones de pesos. ¿Por qué es importante tener reservas netas, digamos, en un monto importante? Sí, las reservas de divisas, de dólares, digamos, por nosotros en Argentina es más fácil hablar de dólares, tiene que ver con el respaldo que tiene en definitiva la moneda, el respaldo que tiene lo que sean las operaciones de comercio exterior, las propias operaciones monetarias y bancarias. Como bien lo decías vos, dentro de las reservas totales hay algunos componentes, por ejemplo, los encajes, es decir, la plata los dólares que los argentinos tienen en los bancos y que los bancos pueden prestar en muy poca medida para evitar las corridas como ocurrió en periodos anteriores. Eso da un respaldo financiero bancario, pero el respaldo monetario, cambiario, lo dan las reservas netas, que son estas reservas que puede realmente usar el banco. Es decir, para como intervenir. sería nuestro tesoro de confianza, digamos, algo así como para que la gente diga, bueno, tenemos una moneda que está bien respaldada, digamos. Así es, y 3.000 millones de dólares, que es actualmente lo que está, incluso los 6.000 que se plantean para septiembre, algo más de 6.000, o los 8.100 millones de dólares. Esas son las exigencias del acuerdo con el fondo. Claro, son las metas. La meta de diciembre, que es la más importante de cumplir, digamos, para el acuerdo con el fondo, porque en esta de septiembre puede haber algún perdón, sí. Es de 8.100 millones de dólares, que es de todos modos bastante moderada, digamos, ni siquiera es un esfuerzo muy fuerte que hay que hacer. Puede cumplirse en la medida que se logre una mayor liquidación de exportación, pero como decíamos recién, las exportaciones principales de Argentina, que es la mitad de todas nuestras exportaciones provienen del campo, se están tratando de fomentar su adelanto ahora, pero digamos, para el año no se cubre. Es como que estuviéramos gastando a cuenta, digamos. Es como que estamos adelantando la liquidación para tener una buena foto ahora, pero la película inmediata, por lo menos, sigue estando en duda. Qué buena diferencia eso. O sea, la foto de hoy puede ser un poco más tranquilizadora de la que teníamos el 1 de julio o el 2 de julio, pero de todos modos todavía hay que ver cómo termina la película. Sí, se está haciendo claramente un esfuerzo para mostrar una buena foto para septiembre, con el dólar soja, con los acuerdos... con los préstamos y del BID y del Banco Mundial. La nueva deuda, en definitiva, porque deuda, se habla de préstamo y a veces no se quiere decir que es nueva deuda. Bueno, nueva deuda, fondos que vienen del exterior para, vía movimientos de capitales, tratar de aumentar las reservas. Pero bueno, a fin de año necesitamos que todo eso se mantenga y se potencie.
Bien, y otra de las cuestiones que vos has abordado con mucha atención, etcétera, tiene que ver con la cuestión fiscal, es decir, cuánto le ingresa al Estado y cuánto gasta el Estado. ¿Cómo estamos en esos números y por qué es importante que también los ciudadanos en general miremos esos datos, Ariel? Sí, es importante, de nuevo, ahí también hay metas fiscales establecidas en el acuerdo con el fondo que quizás iban un poco en contra de la política del gobierno actual en el primer semestre, que era una política quizás no lograr ese nivel de déficit primario, la diferencia entre ingresos y gastos sin contar los intereses. Veníamos a la primera mitad del año con una dinámica en la cual los gastos crecían muy por encima de los ingresos, en moneda real, ¿no? Que es como hay que contarlos, sí. Y planteaba que hacia fin de año veníamos encaminados en buscando casi un 4% del producto de déficit primario, es muy lejos del 2,5% de la meta. Es importante el cumplimiento de la meta, primero, de nuevo, porque es una meta no tan fuerte, es una meta bastante laxa, el 2,5% del PIB sigue siendo un déficit y es importante, es un número importante, pero es clave cumplir estas metas del acuerdo con el fondo para seguir, digamos, mostrando cierta credibilidad como país, independientemente del gobierno que esté. Una credibilidad que nos permita volver a acceder al crédito, acceder a los mercados internacionales y poder establecer a la confianza políticas del mundo para que ese mundo también invierta o nos preste los dineros que necesitamos. La palabra clave es la confianza, tanto la confianza internacional como lo que estamos viviendo hoy en día. Claro. Como decíamos también el otro día, muchas veces decimos faltan dólares, en Argentina faltan dólares, las reservas son bajas, lo que hablábamos al principio. No es que faltan dólares porque la economía produce y produce cosas que se venden en dólares. Falta la confianza necesaria para que esos dólares estén formalmente... Para que no lo pongamos debajo del colchón. Exactamente. O lo enviamos afuera. Vos hablabas de la película, digamos, para que esta película no termine como relatos salvajes, digamos, y tengamos un mejor final, un final, esas películas románticas, digamos, o con buen final. ¿Qué le está faltando a la economía argentina? ¿Qué le está faltando al gobierno para generar las condiciones de esa buena película? Bueno, ahí yo vuelvo sobre lo que veníamos hablando recién. La clave es la confianza, la clave es tener cierta visión de mediano y largo plazo. Claramente el recambio de 2 ministros de Economía en una cartera tan importante en Argentina no van en el buen sentido, digamos, de mayor confianza. El nuevo ministro, el último ministro de Economía que tenemos, si bien no es economista, sí, pareciera que transmite cierta confianza, por lo menos en el antes. Vamos a ver ahora en el durante y en lo que plantee y cómo lo tome realmente los distintos componentes del mercado. Y la parte política, todo tiene que formar parte de un ámbito, una mayor confianza hacia el futuro. Y en la medida que se logre eso, de nuevo te digo, independientemente del partido que esté a cargo, pero en la medida que logremos proyectar hacia primero la población y luego hacia el nivel internacional mayor estabilidad, puede empezar a pensarse en políticas no de tan corto plazo. Está bien, y ahora te pongo en el rol de técnico. Vos estás viendo este partido, cómo se está jugando, digamos. ¿Qué cambios le indicarías, digamos, o le sugerirías al gobierno? ¿Qué crees que hay que fortalecer en la acción del gobierno en este momento para que tengamos un buen partido, un buen resultado? Yo fortalecería bastante más las políticas que tengan que ver con el control de la inflación. Y para lograr el control de la inflación, sí, no con la óptica que la viene siguiendo... Con el control de precios. Con el control de precios y las políticas muy puntuales, sino en las causas básicas que tienen que ver con el déficit fiscal, tienen que ver con el financiamiento monetario de ese déficit fiscal, que es la última y la tercera pata que no cubrimos, que tiene que ver con la emisión que hace el Banco Central para financiar ese déficit, que se cortó según el nuevo ministro y según las propias metas del FMI, pero siempre hay alguna vueltita, indirectamente, una forma de hacerlo. De prestarle plata al gobierno. Sí, y esa emisión, bueno, ahora también tenemos un nuevo desafío con este dólar soja que hablaban recién. Sí. Va a haber más dinero en la calle, potencialmente en la calle. Se aspira a que, por lo pronto, el productor trate de
de esto dejarlo o llevarlo nuevamente al sistema financiero, pero es muy probable que no, y esa plata va a estar nuevamente en la calle y va a ser un potencial pico inflacionario. Y para concluir, como eso parece ser una señal clave en lo que tiene que ver cómo administramos nuestra casa, cómo se administra el Estado, ¿vos lo ves con voluntad al gobierno de hacer los recortes o de pronto aparece Grabois, patalea un poco, dice que se va del frente de todo y le terminan dando, digamos, ahora la creación de esta ayuda a 2 millones de personas, que sería por 49.500 pesos en 3 meses, digamos, puede decir que cada uno que se queja un poco, el gobierno le da, y pareciera que no ajusta nada el gasto, además de la cantidad de ministerios que hay, otros proyectos, etcétera. O sea, hay voluntad en el gobierno de hacer una cuestión clave para recuperar la confianza de la sociedad y que obviamente tengamos un peso más sólido, no tanta inflación. Hay voluntad, pareciera, ¿no? Obviamente desde afuera lo que nota uno es la voluntad de una parte del gobierno. El problema clave en este caso es que la coalición de gobierno tiene en su interior visiones muy distintas de para dónde tiene que ir la economía. Y en este momento pareciera que está tomando las decisiones económicas una línea, que es la línea de Sergio Massa y quizá un poco más ortodoxa. De hecho, el viaje de Massa es a Washington, digamos, no es ni a Pekín, ni a Moscú, ni a Teherán. Claro. Bueno, pero después tenemos las otras líneas fuertes y con mucho peso y como, bueno, algunas serán alguna minoría muy ruidosa, pero están reclamando por que se vaya para el lado diametralmente opuesto. O sea, no es una discusión de matices o de grados, sino que... Exacto. Muy claro porque da la impresión que Massa y su equipo, digamos, están con un entendimiento con Estados Unidos, pero a pronto aparece el embajador en China que pide hacer un acuerdo con justamente China, Rusia, digamos la India, los BRICS, que pareciera otro rumbo en la política exterior y también en muchas de las decisiones económicas que se toman. Muy claro en lo que tiene que ver con las líneas divergentes en el frente de todos. Ariel, muchas gracias por estos primeros conceptos. Seguramente vamos a seguir conversando a lo largo del año y durante 2023 de estos temas. Gracias, Juan. Gracias por estar en Los Turelos.